Para mí dejó la gloria, en la cruz por mí expiró. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna, cuando errado y vil me dio, con su mano fiel y tierna, al camino él me guió. Clima sabroso, hermanos, Cantaré agradable a nuestro cuerpo. Dios bendiga, hermanos, a todos ustedes en esta noche. Asimismo, hermanos, aquellos que nos están viendo, hermanos, por las redes sociales. Dios bendiga también a todos ustedes, hermanos, y amigos que nos están viendo y escuchando. Los invito, hermanos, a que abran la epístola, hermanos, a los Filipenses. Es la carta, hermanos, que estamos leyendo. Filipenses, hermanos, capítulo 2. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo, hermanos, acerca del versículo 5, versículo 6, versículo 7 y terminamos, hermanos, con el versículo 8. Y habíamos mencionado, hermanos, este versículo indicando el término y en la condición del hombre, en la condición de hombre. Y habíamos explicado, hermanos, que al Señor Jesucristo, hermanos, se le catalogó 100% humano. ¿Por qué? Porque nació, hermanos, del vientre de una mujer, porque asimismo, hermanos, fue envuelto en pañales, asimismo, hermanos, tuvo hermanos y hermanas, asimismo aprendió un oficio, el de carpintero, asimismo, hermanos, nuestro Señor Jesús en su humanidad sufrió hambre, sed, cansancio y sueño. Asimismo, hermanos, vemos aquí que en esta condición el judío vio a Cristo simplemente como un hombre. Pero sigue diciendo, hermanos, el versículo, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 8, dice lo siguiente: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a analizar esto, hermanos, ese términos, la humillación y la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, hermanos, que se humilló a sí mismo. Ya habíamos indicado, hermanos, que una de las humillaciones de Cristo fue que estando en el cielo, vino a la tierra. Estando en lo divino, vino a estar entre los hombres. Recibiendo glorias hosanas, vino a recibir bofetadas y rechazo. Pero todavía en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. ¿En qué consiste esta humillación? Bueno, en la obediencia hasta la muerte. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, hermanos, versículo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 22, hablando acerca en lo que consiste esta humillación de nuestro Señor Jesucristo como hombre. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí vemos, hermanos, que está determinado. Ahí vemos la obediencia de Cristo hasta la muerte. Hechos, el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 2, versículo 23. Dice lo siguiente: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
Y otro pasaje, hermanos, ahí a la vuelta de la hoja, en el capítulo 4, versículo 28 del mismo libro de los Hechos, dice lo siguiente. Capítulo 4, hermanos, versículo 28 del libro de los Hechos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos aquí, hermanos, que la obediencia de Cristo, hermanos, es hasta, hermanos, la muerte y la muerte de cruz. Porque bien sabemos y reconocemos a través de la palabra que si el Señor nos hubiera entregado, hermanos, pobre de nosotros. Pero quiero decirte, hermanos, que bajo la obediencia, hermanos, que tuvo Cristo como hombre hacia la cruz, sufrió, hermanos, porque sabía a dónde, hermanos, iba a parar. Ese es el centro, hermanos, de la obediencia hacia la muerte. Y esa obediencia, hermanos, está indicando, hermanos, que el Señor tenía puesto la mira, tenía puesto la meta de lo que iba a suceder. Por eso, hermanos, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, dice que el Señor estaba en agonía. Lucas capítulo 22, hermanos, versículo 42 al 44. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense, hermanos, el Señor ya sabía lo que iba a padecer. El Señor ya sabía lo que le iba a suceder. El Señor quizá ya sentía aquel momento en el cual lo iban a azotar. Pero, hermanos, a su obediencia llegó hasta la cruz. Bueno, quiero decirles, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo te miraba constantemente a ti. A cada uno de nosotros nos estaba mirando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros éramos su meta. Por eso fue obediente hasta la cruz. Porque cada uno de nosotros era la meta. Cada uno de nosotros es el propósito de su entrega a su muerte. Imagínense, hermano Fernando, diciendo Cristo: yo tengo que llegar ahí porque a través de mí van a ser redimidos. Martín, a través de mí va a ser redimido Adela, a través de mí va a ser redimida Lidia, a través de mí va a ser redimida Margarita, y así sucesivamente. Estaba mirando la meta por toda la humanidad, y no para que nosotros le paguemos como le pagamos. Esto es, hermanos, lo que nosotros debemos de estar conscientes, hermanos, de no echar en saco roto lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Ahí consiste, hermanos, la humillación a sí mismo y asimismo la obediencia hasta la muerte. Pero, hermanos, la última parte de este versículo dice muerte de cruz. Y ahí es, hermanos, donde empieza, hermanos, el escándalo de la cruz. Dice ya en 1 Corintios, esto ya lo explicó nuestro hermano Sergio, los jueves, el escándalo de la cruz, hermanos, ahí está el tema. Capítulo 1, hermanos, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué, hermanos, es un escándalo la cruz? Bueno, dice aquí, hermanos, que la cruz fue tropiezo para los judíos.
Los judíos, hermanos, no esperaban a un Mesías como el que estaba en la cruz. Los judíos no esperaban a un Mesías haciendo milagros. Los judíos no esperaban a un Mesías ofreciendo alimento. Los judíos no esperaban a un Mesías consolando a las personas. Los judíos no esperaban a un Mesías liberando los pecados. Vamos a leer algunos pasajes, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 11, referente a esto, hermanos, el escándalo de la cruz, en lo que estamos viendo acá en la carta a los Filipenses. Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 11. ¿Quién lo tiene, hermanos? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Muy bien. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Otro pasaje, hermanos, ahí en Romanos capítulo 9, la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 30 al versículo 33. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellos no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahí mismo, hermanos, en el capítulo 11, versículo 9, habla algo referente a esto. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Bueno, ¿por qué creen, hermanos, que Cristo fue crucificado? ¿Por qué creen, hermanos, que Cristo fue puesto en esa cruz? Bueno, como ya les había mencionado, hermanos, porque los judíos esperaban a un Mesías vencedor, a un Mesías, hermanos, que quitaría el yugo de Roma, a un Mesías, hermanos, que iba a traer libertad e independencia a los judíos. Los judíos, hermanos, hacia Cristo nunca vieron el cumplimiento, hermanos, según sus esperanzas. Ellos, hermanos, esperaban a un Mesías con armas, con poder, con fuerza, para hacer un lado, hermanos, a los romanos. Mas, sin embargo, Cristo nunca habló de un reino terrenal, de un poder terrenal, sino todo referente al cielo. Y por lo tanto, hermanos, para el judío, ese Mesías que estaba en la cruz era un fraude. Bueno, tristemente, hermanos, el mismo judío igualaba, hermanos, a otros que habían venido como Mesías antes de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel anhelaba y deseaba a un Mesías. Pero, como ahorita el versículo que leímos en Romanos, esperaban a un Mesías según las obras de la ley. Hay varios nombres, hermanos, de algunos hombres que vinieron antes que Cristo como Mesías, como libertador de Israel. El primero de ellos, hermanos, es Judas de Seforis, el cual le llamaban Judas el Galileo. Otro, hermanos, Simón de Perea. Este era un antiguo esclavo de Herodes. Otro, hermanos, que se llamaba Atrógenes, el pastor de Judea. Otro que se llamó Mananén, nieto de Judas. Otro, hermanos, que se llamó Juan de Giscala, hijo de Leví. Otro, hermanos, que se llamó Simón Bar Giora. Otro, hermanos, que se llamó Liucas de Cirene. Y otro, hermano, que se llamó Simón Bar Cocpa. Todos ellos, hermanos, vinieron, hermanos, antes de Cristo.
Y por ello, hermanos, cuando viene Cristo, pues nada que ver con aquellos. Porque Cristo, hermanos, venía a libertar, pero a libertar su alma del pecado. Vamos a ver ahí en Hechos, hermanos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, hermanos, versículo 34 al versículo 39. Algo similar, hermanos, dijo Gamaliel ahí en Hechos, hermanos, capítulo 5, versículo 34, hermanos, al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que veáis hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, aquí está, ¿verdad? El que mencionó ahorita, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podré destruir. No seáis tal vez que hallados luchando contra Dios. Aquí vemos, hermanos, una referencia referente a lo que ahorita había mencionado, hermanos, de aquellos que habían venido antes de Cristo. Por lo tanto, hermanos, los judíos en sí igualaban a Cristo como los que habían venido. Otro libertador, otro Mesías, ¿verdad? Al cabo se va a morir y van a dispersarse sus seguidores. Es algo, hermanos, en el cual nosotros debemos entender y comprender. Y en la cuestión judía, hermanos, a un hombre puesto en la cruz era un hombre maldito. ¿Cómo es posible que un Mesías esté en esa cruz? No le podía caber al judío en su mente. Porque esto, hermanos, desde el Antiguo Testamento está escrito. Ahí en Deuteronomio capítulo 21, hermanos, versículo 23, habla acerca, hermanos, que es maldito el que es colgado de un madero. Capítulo 21, hermanos, versículo 23 de Deuteronomio, dice lo siguiente: no dejarás en su cuerpo que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, para Dios, hermanos, es maldito el que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque el ardor, hermanos, el hedor del clima cálido corrompía el aire, o sea, la peste. El cadáver expuesto, hermanos, traía contaminación ceremonial sobre la tierra. Por ello, hermanos, al judío jamás le penetró en su mente, hermanos, que este que estaba en la cruz era realmente el Mesías. ¿Por qué? Porque para ellos el que estaba ahí era un hombre maldito. Pero sobre todo, hermanos, en esa cruz, hermanos, también está la expresión la burla bajo la cruz. ¿Se acuerdan aquel momento, hermanos, cuando los soldados se burlaron? Ahí en Mateo capítulo 27, versículo 27 al 30. Antes de que Cristo fuera puesto en esa cruz, dice que echaron suertes.
y lo bofetearon, y así todavía le decían, ¿verdad? Profetiza, ¿quién te pegó? Mateo capítulo 27, hermanos, versículo 27 al 30, dice referente a esto, hermanos, la burla bajo la cruz. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, fíjense nada más, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Fíjense todo lo que sufrió, hermanos. Pero todavía, hermanos, no solamente los soldados o sea, los romanos se burlaron de él, sino también los judíos, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 27, versículo 37, hermanos, dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: otro que ha venido a perder. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Bueno, todo esto, hermanos, todo este panorama, todas estas circunstancias, todo esto que he mencionado, hermanos, se centra referente o respecto a la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros, hermanos, entenderemos esta cuestión que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Pregunto, hermanos, ¿cuándo entenderemos esto que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? En haberse humillado a sí mismo, haber sido puesto en esa cruz como una persona maldita y haberse entregado a muerte por cada uno de nosotros. En verdad, hermanos, si el Señor nos pagara, hermanos, conforme a nuestras obras, yo que tal vez ni uno estaríamos aquí. Quizás ni uno tendríamos vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente le pagamos mal. En todas las circunstancias, hermanos, le pagamos mal al Señor. Pero es tan grande su misericordia, hermanos, que aún sigue, como dijo un hermano, con sus brazos abiertos, ¿verdad? Esperando, teniendo esa gran misericordia por ti y por mí. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad, hermanos, de la cruz? ¿Cuál es la realidad que el Señor está presentando en la cruz? Bueno, en Gálatas capítulo 3, hermanos, versículo 13, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, hermanos, haciendo una analogía de Cristo. Ahí en Gálatas capítulo 3, hermanos, versículo 13, hablando acerca de la cruz, diciendo lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un... ¿Cuál es la realidad de la cruz? Que Cristo, hermanos,
se puso en nuestro lugar. Cristo, hermanos, sufrió la muerte y la burla en esa cruz por ti y por mí. Cristo, hermanos, rasgado su espalda, sus brazos, su pierna, su cabeza, derramando su sangre para redimirnos a ti y a mí. Otra vez, ¿hasta cuándo y hasta qué momento alcanzaremos nosotros a entender ese gran sacrificio que el Señor ha hecho, hermanos, por cada uno de nosotros? Diciendo, ¿sabes qué? Déjalos. Es tanto mi amor por ellos que yo me entrego en obediencia a ti, oh Padre, para entregarme en sacrificio por toda la humanidad. Solamente lo único, fíjense, lo único que va a estar dispuesto al hombre hacia mí en cuestión quizá de sacrificio es que crea. ¿Será difícil, hermanos? ¿Será difícil creer? Y si no es difícil, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Ponemos excusas para todo, hermanos. Como dice el hermano Sergio, ¿verdad? Hasta que nos duele el cabello. Y a aquel que no tiene también le duele el cabello, ¿verdad? Ponemos excusas para todo. Por ello, hermanos, debemos de hacer un autoanálisis en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Isaías, hermanos, capítulo 52. Vámonos hasta Isaías, hermanos, profeta mayor. Isaías, hermanos, capítulo 52, versículo 13 al versículo 15. ¿Qué dice, hermano Sergio? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí, hermanos, está indicando, hermanos, que el hombre, el más alto poder, o sea, un rey, va a quedar mudo, hermanos, ante los hechos que ha hecho Cristo, hermanos, por toda la humanidad. El rey, hermanos, se entregaba por su pueblo, y lo que hacía el rey, hermanos, es que primero mandaba a todos sus soldados por adelante, y ya cuando llevaban un gran avance de victoria, él llegaba y terminaba. Pero aquí, hermanos, es al revés. Cristo, hermanos, es el rey de reyes, pero él, hermanos, se fue por adelante, y todos nosotros nos quedamos atrás para no sufrir. Él se entregó a muerte para que nosotros no sufriéramos. Por eso dice el versículo 15: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás habían oído, que un rey haya muerto por su pueblo. Esta, hermanos, es la realidad de la cruz. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice lo siguiente, hermanos. Ándele, soy Mateo, con razón. Marcos capítulo 10, versículo 45, hermanos. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Con qué propósito, hermanos? En rescate por muchos. ¿Cuáles muchos? Todo aquel que en él crea. Todo aquel que crea en él tendrá
vida eterna. Ese que va a creer en Él es rescatado. Él vino a servir y no vino para ser servido. Ahí adelantito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, hermanos, también nos habla acerca del propósito, hermanos, o la realidad de la cruz. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Cuál es el propósito de la realidad de la cruz? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de la persona. Esta es la realidad de la cruz. Otro pasaje, hermanos, hablando de la realidad de la cruz y su propósito, está ahí en 1 de Pedro, la primera epístola de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser un sacrificio puro, santo y perfecto. ¿Para qué, hermanos? Para que hubiera esa redención, hermanos, para que todos alcancemos esa compra, hermanos, por su sangre. ¿Cuándo entonces, hermanos, entenderemos todo esto? Que el Señor, hermanos, estando en esa cruz, en ese momento, hermanos, estaba derramando su sangre. Era un sacrificio, hermanos, que el Señor estaba viendo, nuestro Dios estaba mirando, hermanos. Era aceptable. Ya no, como dice Hebreos, ya no se iban a sacrificar animales cada año, sino un solo sacrificio. Y ese solo sacrificio, hermanos, solamente es, y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. A través de ese sacrificio hemos alcanzado la redención. Ningún otro persona, hermanos, ningún otro ser cumplía los requisitos, hermanos, para redimir la humanidad. Abraham no lo cumplió, Noé no lo cumplió, David no lo cumplió, Moisés no lo cumplió, los profetas mayores no lo cumplieron, los profetas menores no lo cumplieron, los apóstoles no lo cumplieron. ¿Quién lo cumplió? Solamente Cristo. Por ello, hermanos, nosotros debemos estar bien agradecidos por lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Esta es, hermanos, la realidad de la cruz, la obediencia en haber llegado a la muerte y muerte en cruz. Dios permita, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos todo esta escena, hermanos, que aconteció en aquel tiempo por amor a ti y a mí. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, dice: en verdad Cristo se humilló a sí mismo en forma tan profunda. Entonces ustedes, filipenses, deberían de estar dispuestos siempre a humillarse. Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses: ustedes deberían de ser obedientes a la dirección divina hasta la muerte. También, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo en esos versículos a los filipenses: ustedes deberían perfeccionarse en vuestras vidas espirituales, en la unidad, asimismo en la humildad y en el servicio que agrada a Dios. Me imagino cuando los filipenses estaban leyendo esta carta, hermanos, tal vez estaban llorando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba recordando de algo muy sublime, que era la muerte de Cristo. Quizás nosotros, hermanos, leemos: Cristo murió, amén, y ya. Pero quizás los filipenses, hermanos, estaban bien entendidos de cada palabra, cada término que estaban ellos leyendo.
Y por eso, hermanos, del versículo 9 al versículo 11, hermanos, de Filipenses, del capítulo 2, habla acerca de la exaltación, hermanos, de la deidad de Cristo. Hablando, hermanos, indicando, hermanos, que todo esto que hizo el Señor, hermanos, fue algo sublime, algo excelente sobre todo hombre y sobre todo ser divino. Nadie hizo algo, hermanos, que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿No creen ustedes, hermanos, que debemos de atender el llamado del Señor? A su obediencia, hermanos, en guardar sus mandamientos, en seguir las pisadas. Esto, hermanos, nos debe de quedar entendidos en cada uno de nosotros. Una, que no debemos estar cruzados de brazos. Otra, que no nos debemos de quedar solamente pensando, yo quiero, pues sí, pues, pero hazlo, ¿verdad? Esto nos lleva, hermanos, a que debemos de escudriñar más la palabra. Esto nos lleva, hermanos, a que debemos de estar más atentos, hermanos, en cuestión de la oración. Esto nos lleva, hermanos, a estar más atentos en la unidad de la iglesia. Siempre buscar la unidad. También, hermanos, de siempre buscar la humildad y ser solícitos o serviciales a lo que agrada a nuestro Dios. Si hablamos, hermanos, de ser serviciales a lo que agrada a Dios, ¿qué sería, hermanos? Quiero que me digan algo. ¿Qué sería? Si yo digo, yo quiero ser servicial a Dios, ¿en qué, hermano? ¿En qué? Pues hay mucho. Una de ellas. El evangelismo. Otra. La benevolencia. Benevolencia. La limpieza del lugar de reunión. ¿Y qué más, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? Cuando queremos estar unidos, hermanos, cuando queremos estar en la humildad y ser serviciales del Señor, hermanos, simplemente queremos estar con la iglesia, anhelar estar con la iglesia, ¿sí? De ver a los hermanos, de escuchar el mensaje, de cantar todos en alabanza a Dios, de estar todos en oración. Esto es, hermano, lo que está buscando el Señor. ¿Por qué? Porque le está escribiendo a la iglesia local de Filipos, hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba buscando, de que la iglesia local estuviera bien unida, estuviera en humildad y estuviera en servicio a lo que agrada a nuestro Dios. Cuando usted, hermano, no ora, cuando usted no alaba, cuando usted ve más la novela, hermanos, que la Biblia, cuando usted ve más el celular, hermanos, que la Biblia, cuando usted, hermanos, atiende más su familia que la iglesia, eso no le agrada a Dios. Entonces, debemos, hermanos, otra vez recapacitar, debemos de hacer un autoanálisis y dejar a un ladito, hermanos. Como le digo a mis niños, ¿verdad? Esa caricatura que estás viendo y que ya tienes una hora, cuando tengas 30 años, cuando tengas mi edad, si es que llegas, ahí va a estar grabada. Nunca te la van a borrar. Pero, ¿quién sabe qué tendrá la mente, va? Que queremos ver a fuerzas el programa. Y toda nuestra mente tal vez está igual, hermanos. Queremos ver el celular y queremos ser los primeros en enterarnos de las noticias y desatendemos la palabra. Los animo, hermanos, a que hagamos un espacio en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para escudriñar la Escritura. Y es cuando nosotros, hermanos, vamos a entender y comprender de todo esto, hermanos, que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, para que se haya humillado y se haya entregado a muerte y muerte de la cruz. ¿Alguna pregunta, hermanos, referente a esto? ¿Todavía tengo tiempo, hermano? Pregunta, hermanos. ¿Iremos a cambiar, hermanos? ¿Iremos a ser mejores? Los animo, hermanos, porque
No sé qué está pasando, hermanos, pero tristemente me han hablado varios hermanos y quién sabe por qué. Dice, hermano, ore por nosotros. Les pedimos las oraciones por nosotros, hermanos, porque la iglesia está bien agüitada. Achis. Entonces vemos, hermanos, que el diablo está trabajando y nosotros nos estamos dejando. Cuando usted deja de leer la Biblia, ¿verdad? Deja de orar, deja de alabar, deja de visitar, deja de reunirse, bueno, le estamos dando el favor a Dios. Entonces, entendamos, hermanos, esto que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. La próxima semana, hermanos, estaremos viendo el versículo 9 al versículo 11, hermanos, donde habla acerca de la exaltación, hermanos, referente a la deidad de Cristo, hermanos. Y es donde vamos a analizar, hermanos, referente al señorío de Cristo. Y otra vez, hermanos, es algo que también debemos entender y comprender como seguidores de Él, que Él es el Señor, es el amo, es el dueño. Y simplemente nosotros lo único que nos corresponde y nos pertenece es obedecer. Nada más. De Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna, cuando errado y vil me dio, con su mano fiel y tierna, al camino Él me guió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró. Lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Con su brazo fiel y fuerte, yo el río cruzaré más allá.